es un sistema político, económico y social, surgido en Europa en los siglos XVIII y XIX, que promueve las ideas de libertad individual y civil y se opone a cualquier forma de despotismo. Tiene su principal fundamento en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El liberalismo liquidó la concepción tradicional de poder como derecho de los monarcas, que lo ejercían por derecho divino y asentándose en sus privilegios de sangre. En la actualidad, liberalismo es un término muy usado, pero sabemos que apareció en España en las Cortes de Cádiz de 1812 para designar a aquellos que se oponían al absolutismo y defendían las ideas de libertad e igualdad. Ya desde la Edad Media, la aristocracia inglesa fue quien limitó las concesiones a los reyes. La Carta Magna fue aquella que restringió el poder real a favor del Parlamento. Más tarde, el rey se vio forzado a firmar el Bill Habeas Corpus y 10 años más tarde la Declaración de Derechos, quien reducía aún más el poder real y reconocía algunos de los derechos humanos. Pero fue en el siglo XVIII, en 1789, con la Revolución Francesa, que abrió una etapa de transformaciones en el continente europeo, que significaron el fin del antiguo régimen y la consolidación del liberalismo, cuyo principal referente fue la Declaración de Derechos del Hombre y al Ciudadano. Las revoluciones liberales burguesas comportaron el paso de un régimen monárquico absolutista, de una sociedad estamental y de una economía señorial, a un sistema político parlamentario y constitucional, a una nueva sociedad de clase y a la aplicación de los principios del liberalismo económico. Las ideas sembradas se extendieron en Europa en el siglo XIX y finalmente las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 terminaron derrocando al absolutismo y el tradicionalismo impuesto por el Congreso de Viena e implantando sistemas políticos liberales. Los principales representantes del liberalismo. En su comienzo, el liberalismo fue principalmente impulsado por la burguesía y las clases populares y urbanas. El principal defensor del liberalismo fue John Locke, en el siglo XVII, un pensador inglés. Propuso la doctrina de la ley natural. Para Locke, el ser humano es libre y dueño absoluto de su vida. Propone la necesidad de un contrato en el que se pacte las condiciones de la unión entre individuos y el cual se establezcan las características y obligaciones del Estado. Sostiene que el poder no es absoluto, pero los gobernantes también están obligados a respetar las leyes. También defendió la separación de poderes, idea que más tarde desarrolló Montesquieu con ciertas variaciones. Otro de los defensores importantes en el liberalismo fue Edmund Burke y Thomas Paine en Inglaterra y Thomas Jefferson en Estados Unidos. Los principios del liberalismo. El liberalismo establece una sociedad formada por individuos y por órdenes y estamentos. Propugna el derecho a la libertad individual. Defiende la libertad aplicada a todos los ámbitos de la actividad humana, sin otro límite que el propio deseo y el respeto a la libertad de los demás. Además, plantea que la religión debía ser un asunto personal y no de la vida pública. Por ello defiende un Estado laico. En política, los liberales eran contrarios al poder absoluto y partidarios de un sistema parlamentario con separación de poderes. Cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, equilibraba a los otros dos. Los liberales no rechazaban la monarquía, pero siempre que fuera constitucional, y los monarcas reinaran, pero no gobernaran. Defendían la soberanía nacional,
representada por unas cortes o por el Parlamento, que debían ser instituciones elegidas por sus casas. Los liberales deseaban un Estado de Derecho, en el que las leyes fueran iguales para todos. Y la norma fundamental del liberalismo era la Constitución, que regulaba las relaciones entre individuos, sociedad y Estado. En la economía, el liberalismo defendía el desarrollo natural de la economía de mercado y dio lugar al capitalismo. El liberalismo económico surgió en el siglo XVIII de la mano de un conjunto de pensadores británicos que formaron la escuela clásica, entre los que destacan Adam Smith, que defendía la no intervención del Estado en la economía y que los intereses se equilibraban en el mercado del libre juego de la oferta y la demanda. Otros, como Thomas Malthus, pensaban que la consecuencia de la escasez era por el crecimiento excesivo de la población. Y también destacaba John Stuart Mill. I know I gave